Buen día para todos. El día de hoy hablaremos sobre el impacto de la inflación, desempleo y políticas económicas en empresas, sociedad y personas. Un análisis de los 5 últimos años. Nuestro proyecto está conformado por Manuel Felipe González Velasco, Andrés Ramiro Mondragón. El objetivo de este proyecto es explorar diferentes temas como la inflación, el desempleo, las políticas económicas y las incidencias que han tenido estas en diferentes contextos. Hablaremos de la inflación. Primeramente, la inflación es un fenómeno económico que se caracteriza por el aumento generalizado y sostenido en los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Este fenómeno afecta negativamente el poder adquisitivo de la moneda y puede tener diversas causas y efectos. Durante los últimos 5 años, la inflación ha sido una preocupación en muchas economías debido a varios factores. Los factores que contribuyen a la inflación están diversificados por varias causas. Puede impulsar la inflación como el aumento de los costos de producción, la demanda excesiva frente a una oferta limitada, stock de oferta como desastres naturales o interrupciones en la cadena de suministros, y políticas monetarias expansivas que incrementan la cantidad de dinero en circulación. Hablando ahora sobre el impacto en consumidores y empresas, la inflación afecta tanto a los consumidores como a las empresas. Para los consumidores implica un aumento en el costo de vida y una disminución del poder adquisitivo. Para la empresa puede afectar los márgenes de beneficio, las decisiones de inversión y planificación financiera a largo plazo. Los instrumentos para controlar la inflación, principalmente política monetaria. Los bancos centrales utilizan la política monetaria para controlar la inflación ajustando las tasas de interés. Un aumento en las tasas de interés puede desidentificar el consumo y la inversión, reduciendo así la presión inflacionaria. Política fiscal. Los gobiernos pueden implementar políticas fiscales como cambios de los impuestos y el gasto público para moderar la demanda agregada y controlar la inflación. Un ejemplo práctico en respuesta a aumentos significativos de la inflación, algunos países han optado por incrementar las tasas de interés para desincentivar el gasto excesivo y reducir la presión inflacionaria. Por ejemplo, el Banco Central Europeo ajustó las tasas de interés en 2019 para mantener la estabilidad de precios en la eurozona. Ahora hablaremos del desempleo. El desempleo se refiere a la condición de las personas que están dispuestas y capacitadas para trabajar pero no tienen un empleo remunerado. Durante los últimos 5 años el desempleo ha variado significativamente debido a diversos factores económicos y políticos. Factores que influyen en el desempleo. El desempleo puede ser causado por fluctuaciones económicas, cambios en la estructura industrial, desajustes en la oferta y demanda de habilidades laborales y decisiones de políticas económicas como ajustes en las políticas fiscales y monetarias. El impacto en la sociedad y personas. El desempleo tiene un impacto negativo tanto a nivel individual como social. A nivel individual puede llevar a pérdidas de ingresos, estrés financiero y problemas de salud mental. A nivel social, puede incrementar la desigualdad, disminuir la cohesión social y aumentar la carga sobre los sistemas de seguridad sociales. Los instrumentos para combatir el desempleo son políticas de empleo. Los gobiernos implementan programas para fomentar la creación de empleo como incentivos para la contratación, programas de capacitación laboral y apoyo a emprendedores. Por otro lado, la política fiscal, inversiones en infraestructuras y proyectos de obras públicas pueden generar empleos directos e indirectos en la economía. Un ejemplo práctico del desempleo en respuesta a crisis de desempleo. Muchos países implementaron programas de estímulo económico que incluían inversiones en infraestructura y políticas de apoyo al empleo para mitigar los efectos del desempleo durante la pandemia COVID-19. En la política económica, monetaria y fiscal, primeramente la política económica se refiere al conjunto de decisiones y acciones tomadas por los gobiernos y los bancos centrales para influir en la actividad económica de un país. Esta se divide en dos ramas principales: política monetaria y política fiscal. En la política monetaria, esta política se centra en el control de la oferta monetaria y las tasas de interés para alcanzar objetivos económicos como la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Los instrumentos típicos incluyen la fijación de tasas de interés, reservas bancarias obligatorias y operaciones de mercado abierto.
En la política fiscal, esta política se centra en la gestión de los ingresos y gastos del gobierno para influir en la economía. Los instrumentos típicos incluyen la política impositiva, el presupuesto de gastos y las políticas de transferencia de subsidios. Un ejemplo práctico que podemos hablar de esto es que durante los últimos 5 años muchos países implementaron políticas monetarias expansivas, como la reducción de tasas de interés y políticas fiscales expansivas, como aumento en el gasto público para estimular la economía después de las crisis económicas como la Gran Recesión del 2008. Ahora hablando un poco sobre las conclusiones, es importante comprender esos conceptos para evaluar cómo las decisiones de políticas económicas pueden impactar en la economía global y local. La aplicación efectiva de políticas monetarias y fiscales dependen de la situación económica específica y de los objetivos buscados, como la estabilidad de precios, el crecimiento económico sostenible y la reducción del desempleo. Evaluando esos factores, los gobiernos y los bancos centrales pueden diseñar estrategias más efectivas para manejar los retos económicos y mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Realizaremos esta presentación acerca de la incidencia en empresas, sociedades y personas. Por el lado de las empresas, es importante resaltar algunos ítems importantes, como es el caso de la inflación, lo que nos cuenta que algunas empresas tuvieron algunos inconvenientes en los costos de producción y precios de venta, afectando sus márgenes de ganancia. La inflación del 2020 podría haber ayudado a la reducción de algunos costos. En el caso del desempleo, el aumento de desempleo redujo la demanda de productos y servicios, afectando los ingresos de las empresas. Por ende, muchas empresas se enfrentaron a dificultades financieras y tuvieron que cerrar sus puertas. Por el lado de la política monetaria, las tasas de interés bajas pueden haber sido facilitadas el acceso al crédito, ayudando a algunas empresas a sobrevivir durante la crisis. Incidencias en la sociedad. Aquí se desenvuelven algunos aspectos importantes, la desigualdad y la pobreza, como lo son el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo y la reducción de ingresos ayuda al aumento de desigualdad y la pobreza con efectos más pronunciados en las comunidades más vulnerables, como es el caso del acceso a bienes y servicios. La inflación afectó al acceso de bienes básicos, especialmente en periodos de alta inflación, donde los precios de alimentos y servicios tendieron a las alzas. Por el lado de la seguridad social y la salud, la capacidad del sistema de salud, la presión sobre el sistema de salud aumentó durante la pandemia, relevando o manifestando diferencias y limitaciones en la capacidad de respuesta. Por el lado del bienestar psicológico, el desempleo y la incertidumbre económica aumentaron el estrés y los problemas de salud mental en nuestra población. En las incidencias en las personas hay algunos ítems que consideramos relevantes, como es el caso de los ingresos y el empleo, de lo cual se desenvuelve la disminución de ingresos, que nos dice que la pérdida de empleo y las reducciones salariales afectaron los ingresos de los hogares disminuyendo su capacidad de consumo y ahorro. También se desenvuelven las condiciones laborales, que nos dice que la precarización del empleo y el aumento del trabajo informal afectaron la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de muchas personas. Tenemos también el consumo y el ahorro, que se desenvuelve en cambio de patrones de consumo. La reducción de ingresos y la incertidumbre económica llevaron a un cambio de los patrones de consumo con un aumento del ahorro y la reducción en el gasto discrecional. Se desenvuelve también la deuda de los hogares, que nos quiere decir que el acceso al crédito y las bajas tasas de interés pueden haber aumentado el endeudamiento de los hogares, creando vulnerabilidad financiera. Bueno, pues esta fue la presentación relacionada al caso. Muchas gracias por su atención.